Continuamos con los mecanismos de circulación e intercambio gaseoso en los animales celomados. La circulación de fluidos corporales en los animales celomados implican un sistema circulatorio derivado del mesodermo. Sabemos que precisamente de las células derivadas del mesodermo, al final estructuran tubos y cavidades de circulación de líquidos. El sistema se activa por un mecanismo autónomo de bombeo. Los filos tubulares celomados que establecen una circulación por medio de un sistema son los filos molusca, artrópoda y anélida. En particular, para el caso de los filos molusca y artrópoda, el sistema circulatorio se dice que es un sistema abierto. En este caso estamos tratando con animales de tipo protostomados con un celoma notoriamente reducido. Es muy interesante ver que en estos grupos el celoma no ocupa los espacios corporales, sino que ese celoma se reduce a solamente cubrir el corazón y en ocasiones los órganos renales. Entonces aquí repetimos este asunto, que el celoma está notoriamente reducido en estos dos filos. En su caso, desarrollan una cavidad sanguínea de gran volumen corporal, pero ocupa mucho espacio del cuerpo. Los órganos son bañados directamente por la sangre. Es decir, que los órganos están puestos en una cavidad llena de sangre. En los moluscos, en buena parte de los moluscos, las estructuras que intervienen en la circulación de la sangre incluyen una cámara pericárdica. Es decir, es precisamente esa cámara pericárdica que contiene el corazón, es lo que queda del celoma, es decir, el tamaño del celoma se reduce a la cámara pericárdica. Y lo vemos en esta ilustración. Aquí tenemos el pericardio que está envolviendo al corazón, en este caso de un bivalvo. ¿Qué más vemos en las estructuras? Bueno, tenemos esa cámara pericárdida, que es en realidad este pericardio es el celoma, y hay un corazón generalmente de dos cámaras para el grupo de los moluscos, un ventrículo y una aurícula, que tienen actividades de contracción y son las que pulsan y mantienen una circulación del líquido sanguíneo. Ahora, en lugar de un celoma, estos animales desarrollan un hemocele, es decir, una cavidad corporal, también es una cavidad corporal, que está llena de sangre. Y también en ese sistema circulatorio se establece en los extremos del corazón, se van a establecer vasos sanguíneos, que van a mantener circulando mediante este motor del corazón, mantienen circulando el líquido sanguíneo. La ruta de la sangre, el recorrido de la sangre, lo podríamos iniciar desde las branquias, porque es un órgano. Las branquias constituyen una serie de láminas, en este caso, que tienen contacto con el ambiente, con el agua marina, en este caso, si es un bivalvo marino. Bueno, entonces estas branquias están en contacto con agua marina, y el agua marina tiene oxígeno disuelto. Y ese oxígeno disuelto va a ser recogido por las branquias, en donde van a estar asociados una serie de vasos muy delgados que van a llevar sangre oxigenada. Y a partir de ahí se reparte a órganos, a diferentes órganos. Entonces aquí estamos viendo algunos órganos bañados por esa sangre oxigenada, y a la vez que se está recogiendo sangre desoxigenada, o sangre tal vez cargada de dióxido de carbono, que lo regresa aquí al corazón, y el corazón empuja otra vez la sangre no oxigenada hacia otras partes donde se recoge más sangre no oxigenada. Y al final de cuentas también la sangre va a parar nuevamente a ciertas inervaciones en las branquias, en donde va a ser expulsado el dióxido de carbono.
Entonces vemos aquí como la participación de los hemoceles y de los vasos en la circulación de la sangre. Ahora, todo este espacio que estoy señalando con el cursor es el espacio hemocélico, todo esto. Y hay partes que están encerradas, la sangre está encerrada en vasos, que serían las venas y las arterias. Además de que también está encerrada en el corazón, pero aparte de eso, el resto de la sangre está bañando todos los órganos. Por eso le llamamos un sistema circulatorio abierto. Y bueno, ¿qué otras características vemos señaladas aquí? Vemos que las estructuras componentes, repito, es la cámara pericárdica, que viene a ser el celoma, un corazón generalmente de 2 cámaras, el hemocele, vasos, como son las arterias y las venas, y un componente proteínico, que es la hemocianina. El elemento distintivo de la hemocianina es el cobre, y también en ese líquido sanguíneo están incluidos amebocitos. Los eventos que ocurren en el sistema circulatorio serían en parte el intercambio gaseoso por medio de la irrigación de las branquias o superficies expuestas. En el caso de los molusca marinos, se van a presentar branquias como estructuras de intercambio gaseoso, mientras que en organismos dulceacuícolas y terrestres pueden presentarse superficies expuestas. ¿A qué? Pues al ambiente. Y no son precisamente branquias, sino pueden ser pulmón o pueden ser branquias secundarias, dependiendo de los grupos. Ahora, también ocurre en el sistema circulatorio la circulación de nutrientes, mientras que en este sistema circulatorio abierto, donde se están irrigando todos los órganos, la amonia es captada por un órgano renal, es decir, estos animales tienen un riñón. Lo que vemos en esta diapositiva son algunos ejemplos del grupo de los moluscos, en donde vemos un caracol de agua dulce, o un caracol, un molusco gastrópodo, un molusco lamelibranquio o un bivalvo y un cefalópodo. Entonces vean que en cualquiera de los ejemplos aquí tenemos branquias. Aquí estas son branquias. Este es un espacio donde está circulando el agua. Le llaman la cavidad del manto. En cualquiera de los casos, el agua la ponen a circular, estos organismos, en esa cavidad del manto. Y en esa cavidad del manto también están esas branquias que están siendo expuestas al agua ambiental. Lo vemos también en este caso de un lamelibranquio o de un bivalvo, en donde tenemos la cavidad del manto, en donde está circulando el agua y además las branquias tienen mecanismos que hacen circular el agua entre ellas, entre las láminas. Igual ocurre en el caso de los cefalópodos, en donde vemos otra vez la cavidad del manto, en donde está alojada esta branquia y donde está haciendo los intercambios de dióxido de carbono y oxígeno. Ahora, en el caso particular de los gastrópodos terrestres, gastrópoda es un grupo de moluscos, o sea, los caracoles. Y los caracoles terrestres, o que se han adaptado a la vida terrestre, presentan, en la mayoría de los casos, que se les llama pulmonata, aquellos gastrópodos que tienen la cavidad del manto está transformada en una superficie de intercambio gaseoso. Y por eso se le llama pulmón. Estos animales no tienen branquias. Las branquias son una estructura de intercambio gaseoso, pero estos caracoles en particular no las tienen. Lo que tienen es una superficie altamente vascularizada que funciona en el intercambio gaseoso. Y a esa superficie, a esa bolsa llena de aire, se le llama pulmón para este grupo. Ahora vemos el caso de Artrópoda crustácea, los crustáceos. Las estructuras que intervienen en el sistema circulatorio en estos animales es también una cámara pericárdida, que es un reducto del celoma, igual como ocurría en el caso de los moluscos. También tienen un tubo cardíaco dorsal muy largo, que lo vemos aquí, es la posición, en una ubicación dorsal con base en la simetría bilateral, donde vemos
una serie de ensanchamientos del tubo que corresponden con el corazón. Es decir, el corazón empieza de acá, en este otro segmento, en este otro segmento, en este otro y en este otro. Entonces está como en un chorizo. Y cada chorizo, en este caso, tiene un agujerito. Ese agujerito se le llama ostiolo. Vean que cada uno de estos ensanchamientos tiene un ostiolo. Otro ostiolo. Y esos son los que permiten, o sea, son como valvulitas que se abren y se cierran a la par, que también estos vasos ensanchados se dilatan y se contraen, como un corazón. Entonces cuando se contrae, el orificio se cierra y cuando se ensancha, se abre. Esto provoca que la sangre se mantenga en una circulación constante, dado que los latidos son independientes del movimiento corporal. Digamos que son pulsaciones autónomas que mantienen la sangre en circulación. En este caso vemos aquí en este tubo cómo la sangre sale. ¿Y a dónde sale? Pues sale a un hemocele también bastante amplio. Todo esto es un hemocele. Y de alguna manera la sangre regresa, vean, por los ostiolos. Es decir, la sangre se vuelve a meter al tubo por medio de la abertura de los ostiolos. Entonces esta cosa cuando se contrae, el ostiolo se cierra y empuja la sangre. Vean, la está empujando para acá, sale al hemocele y regresa otra cantidad, otro volumen de sangre por medio de la abertura de los ostiolos. Y así se mantiene. Ok, veamos entonces otros elementos estructurales. Veamos que tienen una cámara pericárdica, un tubo cardíaco dorsal, que lo vendríamos analogando con el corazón y los vertebrados, y que este corazón tiene ostiolos, es decir, agujeritos que se abren y se cierran. Como componente proteínico, la mayoría de ellos tienen hemocianina, y esta sustancia, esta proteína, asocia un átomo de cobre. Pero en algunos casos también se presenta hemoglobina análoga a la sangre de los vertebrados. Recordemos que una hemoglobina implica un átomo de hierro. Y también hay una serie de hemocele y vasos, pero aunque los vasos están reducidos, vean, son muy pocos los vasos que tienen. Entonces, básicamente, la circulación de la sangre se mantiene por el ensanchamiento de los corazones, abertura de los ostiolos, entrada de sangre y luego cierre de las válvulas, contracción del corazón y empuje de la sangre. Y también en este grupo encontramos que en ese hemocele hay amebocitos. Los amebocitos generalmente son células de tipo ameba que consumen, es como un sistema inmune. Comen, ¿no?, lo que pueda estar entrando algún agente infeccioso. Bueno, ¿qué otras cosas vemos aquí? Dice aquí eventos. Los eventos implicados en el sistema circulatorio serían el intercambio gaseoso por medio de la irrigación de branquias. Las branquias aproximadamente estarán de este lado. Bueno, hay branquias del lado derecho y del lado izquierdo. Son estructuras laminares muy aplanadas o muy ramificadas que permiten el intercambio gaseoso, y a partir de ahí se recoge oxígeno y se libera dióxido de carbono. Ahora también en la sangre, dado que está relacionado con el tubo digestivo, estos corazones, este tubo cardíaco, vean cómo está encima del tubo digestivo. Entonces los nutrientes, más o menos de la parte media del intestino, ahí se están recogiendo los nutrientes o se están emitiendo a partir de ahí y puestos en circulación, evidente, o valga la redundancia, por el sistema circulatorio y, bueno, llevado a todas las células del sistema. Entonces hay una circulación de nutrientes, mientras que la amonia, es decir, los desechos, son captados por las glándulas verdes que tienen en la parte cefálica. Aquí no se ven,
pero tienen unas glándulas verdes que capturan el exceso de sal y el exceso de amonio y lo sacan por algún otro tubo. Es una glándula exócrina o exocrina. Otro sistema circulatorio dentro de los artrópodos correspondería con los insectos. Entonces aquí estamos hablando de los artrópodos hexápoda, en donde vamos a ver que el sistema circulatorio se conforma de estas estructuras. Un solo tubo cardíaco dorsal con ostíolos también, de la misma manera como ocurre en los crustáceos. Y aquí vemos la figura de una avispa o una abeja, en donde vemos el tubo dorsal, el tubo cardíaco dorsal. ¿Por qué tubo cardíaco? Porque es similar a un corazón. Están pulsando estas bolsitas que corresponden a un segmento. Esta corresponde a uno, esta corresponde a otro. Y tiene el mismo funcionamiento que en crustácea. También tiene ostíolos. Y la sangre se mantiene en movimiento entonces en el hemocele. Aquí vemos todo esto es el hemocele. Aquí hay otro hemocele ensanchado en la parte torácica. Así como debe también haber sangre en la parte cefálica. Bueno, entonces vemos que también aquí el componente de la sangre es hemolinfa. Es análoga también a la hemolinfa de los vertebrados. Y también presentan amebocitos. ¿Cuáles son los eventos que ocurren en este sistema circulatorio? Bueno, aquí básicamente es la circulación de los nutrientes. Y parte de la amonia es captada por los tubos de Malpighi que están asociados al tubo digestivo, nada más que aquí no están dibujados. Pero los tubos del Malpighi estarían en la zona abdominal. Sí, tórax, en la zona abdominal. Y están dentro del líquido hemocélico. Entonces captan la amonia y la sacan directamente por el tubo digestivo final. Vamos a ver ese tema más adelante en el asunto de la excreción. Bien, entonces el intercambio gaseoso no se realiza en el sistema circulatorio. Realmente el intercambio gaseoso se realiza con otras estructuras conocidas como tráqueas. Entonces vemos aquí la estructuración de una tráquea en el ejemplo de este chapulín. Estos agujeritos tienen un nombre que aquí les están llamando estigma. Los estigmas son los agujeritos, o más bien el inicio del tubo traqueal. Y aquí tenemos una tráquea y estas tráqueas se van ramificando y adelgazándose, de manera que las paredes de esos tubitos son muy finas. Recuerden que estos son epitelios y que tienen la propiedad de difundir el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, en estas estructuras es donde se da el intercambio gaseoso. Quiere decir que estas tráqueas se ramifican hacia todos los órganos. Y son muchas. O sea, los insectos tienen muchas. Vean, cada estigma corresponde con una rama o una estructura muy ramificada de una tráquea. Pero vemos que hay otros estigmas asociados a otras ramificaciones. Así que todo el cuerpo está ramificado por las tráqueas, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Entra aire cargado de oxígeno y sale aire cargado de dióxido de carbono. Pero ahí no queda la cosa, sino que hay otros sistemas circulatorios. Seguimos hablando de los filos tubulares celomados, los que tienen un sistema circulatorio. En el caso de los anélidos, nos encontramos ante un sistema circulatorio cerrado. Vamos a revisar qué quiere decir sistema circulatorio cerrado. En este caso el sistema circulatorio cerrado puede presentarse tanto en protostomados como en deuterostomados. Hago esta mención porque estamos hablando de anélida, que es un protostomado. Pero hay ciertos grupos de deuterostomados, o más bien casi todos los grupos de deuterostomados, excepto los equinodermos, creo, tienen un sistema circulatorio cerrado.
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos animales? Aquí el celoma es amplio. En comparación con los animales que tienen sistema circulatorio abierto, el celoma se reduce, mientras que en un sistema circulatorio cerrado el celoma es muy amplio. De tal manera que la sangre está aislada en un circuito tubular cerrado. Es un sistema de tubos que aumentan su diámetro y reducen su diámetro en las ramificaciones, pero no sale nunca la sangre de esos tubos. Por eso le llamamos un sistema circulatorio cerrado. ¿Quién está encerrado? Pues la sangre. ¿Ok? Entonces, los órganos están sumergidos en un líquido celómico, no en la sangre como en el caso del sistema circulatorio abierto. Aquí los órganos están bañados por líquido celómico. Y los órganos se cubren con las ramificaciones de los tubos capilares, es decir, los tubos sanguíneos más delgados en extremo. Y recordemos que un tubo muy delgado facilita la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono, esos intercambios. Pero toda la cavidad de estos animales viene a ser el celoma. Y bueno, entonces terminamos presentando el filo anélida, la circulación en el sistema circulatorio cerrado en el caso de los anélidos. En estos animales, particularmente en el grupo de los oligoqueta, vamos a encontrar estructuras que vamos a identificar en este dibujo. Vaso dorsal y vaso ventral, una serie de vasos cardíacos que pueden ser de 5 a 6, el componente proteínico mayoritario es la hemoglobina y también se presentan amebocitos. Entonces estas estructuras las vemos en este dibujo. Tenemos un vaso dorsal, un vaso ventral, una serie de vasos cardíacos, que son aquí en este caso serían 1, 2, 3, 4 y 5, pero puede haber 6 en otros grupos. Y vemos otros elementos que también, tanto los corazones como estos otros elementos delgados, están conectando los vasos dorsal y el vaso ventral. Y el resto de los vasos se ramifica. Aquí veamos este ejemplo de esta ramificación, en donde aquí en el vaso dorsal hay un diámetro, digamos que un diámetro máximo, y luego encontramos aquí que esta ramificación es delgada y se va adelgazando, y aquí cuando se divide otra vez en otra ramificación, las ramas son cada vez más delgadas. El grado mínimo de adelgazamiento de esas ramas sería un capilar. Entonces, si tenemos aquí 1, aquí se aumentan a 2, aquí a 4, a 8, a 16, etc. Entonces, en ese patrón, los capilares estarían inervando todo el órgano. En este caso sería como el buche o el esófago. Bueno, entonces vemos también que se establece una circulación de la sangre mediante el bombeo de estos vasos contráctiles, estos vasos cardíacos. Son los que mantienen en movimiento la circulación sanguínea. Aquí tomemos en cuenta que ¿cómo regresa la sangre? Pues regresa a través de otros capilares que se van ensanchando hasta lograr contactar nuevamente con el vaso dorsal. Del vaso dorsal se ramifican los vasos hasta los capilares. Un capilar, que es el tubo más delgado, otra vez se vuelve a entrar a una ramificación y se vuelve más grueso. Es a partir de ese encuentro con otro tubo. Y se van engrosando hasta llegar al vaso ventral. Tenemos otros componentes como son los vasos parietales y en este caso un vaso subneural. Todavía otro vaso más aparte, ¿no? En este sistema circulatorio cerrado. Ahora, los eventos que ocurren en este sistema son la circulación de nutrientes, mientras que la amonia no participa en el sistema circulatorio, sino que la amonia es captada por metanefridios.
sea, los productos de desecho, como la amonia, son desechados por medio de metanefridios. Y realmente el intercambio gaseoso se realiza en la piel debido a las ramificaciones capilares que tocan, o sea, que se ramifican muchísimo en la piel. Y es ahí en la piel una superficie en la cual se realiza el intercambio gaseoso, dióxido de carbono y oxígeno, y también está incluida ahí el agua. Ok, veamos ahora, recordemos el asunto del sistema circulatorio abierto. Aquí vemos una ilustración más clara de cuáles son los componentes y el mecanismo de acción de un sistema circulatorio abierto, aplicado particularmente en crustácea. Este es un artrópodo crustáceo, bueno, la representación, y vemos aquí el corazón rodeado del seno pericárdico, es decir, del celoma, y luego vemos una serie de eventos que hay unas ramificaciones, ¿no? Pocas ramificaciones. Aquí tenemos las de salida, en donde vemos la salida de la sangre a todo lo que es el hemocele. Todo esto es el hemocele, y luego por presión vuelve a entrar la sangre hacia el seno pericárdico. También vean, aquí hay un ostiolo que se está abriendo y permitiendo la entrada de sangre. Se infla la estructura, el corazón, se cierra el ostiolo y entonces se contrae el corazón y manda otra vez la sangre en ese movimiento. Es un sistema circulatorio abierto. Mientras que en el sistema circulatorio cerrado vemos que el corazón bombea la sangre, se mantiene siempre una misma dirección y sentido del torrente sanguíneo. Este irriga los vasos sanguíneos más delgados, que son los capilares, y regresa por los mismos capilares hacia las ramas más gruesas, otra vez al corazón. Y así es como se mantiene la circulación, por en el caso que veíamos también del anélido oligoqueto. Ahora, en cuanto a los pigmentos que ya se han mencionado anteriormente, pero bueno, vale la pena ahorita repasar, que encontramos pigmentos en la sangre, por ejemplo, de los moluscos cefalópodos, tienen hemocianina caracterizada por un átomo de cobre. O sea, la molécula hemocianina incluye un átomo de cobre. Y este tipo de sangre se presenta en moluscos cefalópodos, como los pulpos, las jibias y otros más, en los crustáceos decápodos, como los cangrejos, las acamayas y los, bueno, en este caso es, no sé qué sea una langosta, y en quelicerados gifosura, los famosos cangrejos bayoneta. ¿Qué presentan todos ellos en común? Pues que presentan hemocianina como sangre o como componente proteínico de la sangre. Aquí tenemos otros casos en donde los animales presentan hemeritrina. El caso de los sipuncula, que son los cacahuates marinos. El caso de los braquiópoda, que parecen bivalvos, pero vean que no son bivalvos, tienen aquí unas estructuras de intercambio gaseoso y de alimentación. Esos son los braquiópodos. Y también ciertos anélidos poliquetos. Todos ellos tienen hemeritrina, en donde la hemeritrina se caracteriza por la presencia de hierro. También tenemos una sangre verde llamada clorocruorina y que se presenta en ciertos poliquetos, anélidos poliquetos, perdón. O sea, son anélidos marinos que presentan este tipo de sangre. Y también el hierro es el componente atómico de la molécula de clorocruorina. Me parece que esta es la final. También hay organismos animales que presentan lo que se llama la hemovanadina, y es de color amarillo. Esto se presenta en asidias, como en este ejemplo, una asidia nigra. Evidentemente es negra esta cosa, ¿no? Y corresponde con el grupo de los urocordados, que son parientes de los cordados.
o puede ser parte del grupo de los cordados. Y eso es todo por hoy.